Señor.
Te alabamos, Padre, te glorificamos, te santificamos, te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, en esta tarde, te lo rogamos con todo nuestro corazón. Llegamos delante de ti con corazones humildes, corazones sinceros, mi Señor, suplicando tu gracia y suplicando tu misericordia, rogándote, mi Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros errores, que perdones todo lo malo que hayamos hecho, dicho, mi Señor, y que nos ayudes cada día, Padre. Sabemos que nos estamos acercando a usted. Sabemos, Padre, que usted está trabajando en este día en una manada pequeña, una iglesia que te ha creído, una novia, mi Señor, que espera en tus promesas, que sabe, mi Señor, que usted está obrando de manera contundente en este día en el cual nos encontramos. Padre, como dice ese himno, solo creed, todo es posible, solo creed, ayúdanos y permítenos creer tu santa y bendita palabra en este día. Ayúdanos porque te lo suplicamos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria, mi Señor, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, amado hermano, en esta nueva oportunidad, la cual el Señor nos permite por su bendita y soberana gracia. Hoy estamos aquí una vez más, mi Señor, mis hermanos, dándole a nuestro Señor la honra, la gloria y la alabanza. Dándole gracias al Señor por su palabra, dándole la honra, la gloria y la alabanza porque son de Él. Saludo a todos mis hermanos en cualquier lugar donde se encuentren. Los saludo en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero también agradecer a todos mis hermanos por sus oraciones. Le damos gracias al Señor. No pudimos predicar la semana pasada, el viernes pasado, ya que estamos saliendo de este virus COVID, y le damos gracias al Señor por las oraciones de todos mis hermanos a favor de este, como dice la palabra, de este siervo inútil, indigno. Queremos continuar, si el Señor nos lo permite, en esta oportunidad con el mensaje que iniciamos de casamiento y divorcio y casamiento. Creemos con todo nuestro corazón que el Señor está revelando su palabra en este tiempo final. Creemos que de una manera contundente hemos podido acercarnos a esa palabra revelada. Si quieres entender un poquito más de este mensaje de divorcio y casamiento, yo te invito que vayas y consultes los dos mensajes anteriores, los cuales estuvimos hablando. El mensaje número 1, de una manera general, tratamos de generalizar. Y en el mensaje de la semana antepasada ya entramos un poquito más en el mensaje como tal. Todavía no hemos entrado en el mensaje que fue predicado en febrero, pero estamos como que entrando poco a poco. La idea, como siempre lo he dicho, no es correr, sino la idea es poder, sea mucho o sea poco lo que se diga, que nuestros hermanos puedan entenderlo. Sabemos que hay muchos hermanos y muchas personas que nos están escuchando de diferentes partes,
Quizás para algunos esto que escuchan es algo nuevo, es primera vez que lo escuchan. Yo les pido que no se alarmen. Para otro puede sonar muy escandaloso, puede sonar muy dificultoso, ya que en su iglesia o su doctrina no la tenía establecida de la manera como estamos tratando de traerla por la escritura y por el mensaje de la hora. Así que, como lo dijo el profeta, yo les pido a mis hermanos y a todas las personas que nos escuchen que tengan paciencia, que no abandonen la transmisión y que puedan con la palabra, puedan buscarlo y puedan ahondar bajo una actitud de humildad, de sencillez, de reverencia y de oración, pidiéndole al Señor que le dé un poco de claridad. Sabemos que el mensaje, como lo decíamos, de casamiento y divorcio es el origen del mal, es el origen de todos los males, es el pecado inicial con el cual el hombre en el inicio cayó de la gracia. Entonces estaremos ampliando a medida que el Señor nos permita y nos vaya dando la pauta para poder entrar en este mensaje. Quiero iniciar, amado hermano, con la escritura de Mateo, que fue la escritura que el Señor Jesucristo abrió para hablar de este mensaje, y la trampa que le colocaron algunos discípulos preguntándole sobre casamiento y divorcio. Sabemos, amado hermano, que siempre que hay un fenómeno, que hay un movimiento espiritual importante, un fenómeno sobrenatural enviado a la tierra de parte de Dios, como los hombres quieren estar bien con Dios y se sienten identificados y quieren acercarse y quieren estar bien con el Señor, y dado que este es el pecado original, siempre surge la pregunta que está en lo más profundo de los corazones: ¿qué de casamiento y divorcio? ¿Qué hay de divorcio y casamiento? Ya que lastimosamente los hombres y las mujeres se han casado 2, 3, 4, 5 y muchas veces. Y siempre la palabra nos dice la manera correcta como el hombre debe de casarse, debe de tomar mujer, o la mujer debe de tomar esposo. La Biblia nos indica cuál es la manera correcta. Entonces vamos a acercarnos a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este libro de Mateo, capítulo 19. Vamos a leerla con mucha humildad, con mucha reverencia, en el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces ahí es donde está la trampa que trataron los eruditos, los intelectuales, todos aquellos hombres doctores de la ley, conocedores de jugar, trataron de jugar con el Señor Jesucristo y de cierta manera colocarle como una trampa, colocarle como esta pequeña trampa, si era lícito, si le era lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa. A lo que el maestro respondió y les dijo: por esto les dijo, él respondiendo, Jesús les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces es importante que podamos mirar la connotación de la respuesta que hace el Señor Jesús, ya que aquí el Señor Jesucristo los está llevando al principio de la creación. Quiero que lo anotes y que lo tengas muy pendiente,
porque el Señor Jesucristo los está remitiendo de cierta manera al principio y les dice, así que, y dijo, por esto el hombre, el verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron los fariseos, le refutaron. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a sus mujeres? Y de eso es lo que estaremos hablando si el Señor nos permite y nos concede su gracia en esta tarde, en esta noche. Él les dijo, Señor Jesucristo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, repite el Señor Jesucristo y le dice, mas al principio no fue así. Y yo os digo, ¿quién es ese y a qué se refiere esa palabra? Y yo os digo, el nuevo pacto. Recuerda que el Señor Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto con aquellos que recibirían su Espíritu Santo. El pacto ahora nuevo de la carne y de la sangre, llevado y finalizado por medio de recibir el Espíritu Santo. Quienes están en este nuevo pacto de recibir el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, y caminar hacia la estatura de un varón perfecto, estarían en este nuevo pacto, el cual tendrían que sujetarse y obedecer a esta palabra de este y yo os digo, que es nuestro Señor, que es nuestro Mesías, que es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Y él dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, dice él. Es decir, aquí la palabra salvo es una excepción. La única excepción que existe, dice el Señor Jesucristo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, a excepción por causa de fornicación, y se casa con otra, él adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse, hablando del acto formal del matrimonio. Ellos dijeron, entonces no es conveniente realizar el acto formal del matrimonio, sino quedarnos con una y si nos conviene, nos quedamos con ella y si no, la dejamos. Porque si nos casamos, acto formal del matrimonio, no podemos dejarla. Ellos entendieron, sus discípulos entendieron. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es decir, ellos no le estaban diciendo no conviene tener mujer, no conviene unirse a mujer. Ellos no le estaban diciendo eso. Ellos le dijeron no conviene unirse en el acto formal del matrimonio. Eso es lo que ellos les estaban diciendo. Entonces él les dijo, el Señor Jesucristo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura aquí de su palabra. Cierra tus ojitos, mi amor hermano, y vamos a orar. Padre y Dios, tu santa y bendita palabra ha sido leída. Te rogamos, mi Señor, que nos ayudes ahora, que nos des humildad, que nos permitas acercarnos a ella con temor y con temblor. Que así como el trueno se escucha en el oriente y atraviesa toda la tierra, que tu palabra pueda atravesar lo más profundo de nuestros corazones y que tú puedas hablarnos en este día y en este momento porque lo necesitamos, mi Señor. Ayúdanos ahora mientras nos acercamos a ti por tu santa y bendita palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aparta de nosotros la mala intención, la mala interpretación, la dislocación de tu palabra, todo protagonismo y todo espíritu inmundo, sucio, soberbio, altanero, altivo, soberbio, lo echamos por tierra
y nos declaramos por tu palabra santa y bendita totalmente libres y totalmente sanos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. El Señor Jesucristo te bendiga, mi amor hermano. Quiero referirme que este tema más que todo es aclarativo, dado que hay muchos errores que se han cometido, la humanidad entera, dice el profeta, por la teología mal interpretada. El hombre ha cometido errores tremendos, pero dice la palabra que a la caída de la tarde habría luz. Y nosotros, mi amor hermano, creemos que hemos sido de cierta manera beneficiados, hemos sido galardonados, somos bienaventurados, ya que a la caída de esta tarde hemos recibido la visitación del Espíritu Santo por medio de un ministerio profético, el cual nos ha permitido, mis amados hermanos, conocer todos estos misterios que estaban escondidos de acuerdo al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 17, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces sabemos que somos bienaventurados porque hemos creído a un ministerio profético vindicado, inspirado, guiado y dirigido por Dios para esa manada pequeña, para esa novia gentil, el último puñado, la novia gentil del tiempo del fin, de los cuales nos contamos nosotros, y que este movimiento inició en este año, en el siglo XX, 1900, la predicación de este santo profeta de Dios, y que por mucho que hemos estudiado sus mensajes, la profecía, esta no ha fallado, lo cual nos permite mirar que proviene de Dios, porque el único que no puede fallar es Dios, y menos con su santa y bendita palabra. Así que yo te ruego en todo mi corazón que en esta tarde tú puedas tener un acercamiento y una experiencia, una actitud humilde y sencilla ante la santa y bendita palabra del Señor, y que mires este mensaje, el cual podríamos decir que encierra el misterio en un 80% de la redención. Si quieres entender la redención, tienes que conocer el pecado original, casamiento y divorcio, divorcio y casamiento, y todo este tipo de enseñanza que contiene este mensaje de divorcio y casamiento. Para empezar, amado hermano, yo te decía la vez pasada, estaba haciendo la diferenciación en lo que es la fornicación y en lo que es el adulterio, ya que hay personas que le dan valores idénticos tanto al uno como al otro, pero el Señor y la palabra definen de manera magistral lo que significa el adulterio y lo que significa la fornicación. Entonces, los hombres, si su esposa cometía algún acto impropio, si el hombre una vez pues de casado, si la mujer cometía adulterio, entonces ellos la dejaban y se casaban con otro. Pero la palabra no dice en ningún momento que el hombre puede repudiar, es decir, darle carta de divorcio a su esposa por el hecho de que ella cometa adulterio. Es decir, la excepción no es adulterio, la excepción es fornicación, pero fornicación ubicado en el lugar correcto. Fornicación que ella cometía antes de casarse, y que esta mujer antes de casarse no le confesaba al que iba a ser su esposo, no le comentaba, no le confesaba, no se ponía sincera con él y le decía: hombre, mira, yo tuve una relación y en esa relación yo tuve esta caída, yo cometí este desliz, lo que sea. Entonces ya quedaba en las manos del hombre si la perdonaba, si la aceptaba de esa manera y se casaba con ella. Entonces yo sé que
Dicho de esta manera, en este siglo XXI en el que nos encontramos, quizás nos tilden de personas muy obsoletas, con una enseñanza, una doctrina obsoleta. Quizás nos tilden de personas que vivimos todavía allá en el pasado. Pero es lo que la palabra de Dios dice, amado hermano. Y Dios no cambia. La palabra dice que yo soy Dios y no cambio. El hombre ha cambiado y hoy hay toda tendencia de perversidad, principalmente en este pecado original, no solamente del sexo, porque el sexo no solamente es el pecado, sino el adulterio y la perversión del sexo o de la sexualidad. De eso estaremos hablando en el momento que el Señor nos lo permita. Pero quiero referirme entonces a esta trampa que los fariseos trataron de hacerle al Señor Jesucristo. Porque cuando a él le preguntan, le dicen en el verso 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar, aquí repudiar es divorciar o separar, a su mujer por cualquier causa. Él, el Señor Jesucristo, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? De eso vamos a hablar muy ampliamente cuando el Señor nos los permita. Ya tengo las notas, ya tengo todo el escrito de esto acá. Y vamos a tratar, por la gracia del Señor, de traerlo de acuerdo a... Ya tengo las escrituras, ya tengo las notas para referirme a esta escritura. Pero de eso vamos a ir paso a paso. Hoy quiero referirme, entonces, el Señor Jesús los remite a ellos al principio y les dice, por esto el hombre dejará, verso 5, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, Dios lo junta por medio del acto voluntario. Yo les decía la vez pasada que hace un hombre y una mujer de unir sus vidas en el santo vínculo del matrimonio. Cuando el hombre formaliza este acto, es Dios casándolo, no los casa un hombre, no los casa un cura, no los casa un sacerdote. El sacerdote lo que puede darles es una bendición, pero ellos son casados por tomar la palabra en obra, por aplicar el mandamiento del santo matrimonio como lo establece la palabra. ¿De dónde proviene el matrimonio? Lo que la Escritura dice, que el hombre deja a su padre, deja a su madre, se separa, se va de su hogar y se une como una esposa, como una mujer, y se une a ella para formar una familia por medio del santo matrimonio. Este acto formal se conoce como matrimonio y es unido por Dios, tiene la bendición y la gracia de Dios. Entonces, lo que Dios une por medio de este mandamiento no lo puede separar el hombre. Pero hoy vemos que hay cortes de divorcio, jueces dando de carta de divorcio, iglesias divorciando y casando, divorciando y casando, cosa que el Señor no ha establecido. El Señor no permitió en el principio. Por eso le digo, en el principio no fue así. No, pero es que ellos se divorciaban, pero eso fue después del principio. Pero en el principio no fue así. En el principio no existía el divorcio. En el principio Dios no hizo al hombre para que se divorciara. Dios hizo al hombre para que se uniera, para que se casara con su mujer. Y no para que la dejara después. Eso fue después del pecado y de eso hablaremos ampliamente. Así que ya no son más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Cómo lo juntó Dios? Por medio de ellos tomar la palabra. Le dijeron en el verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, después del pecado, ¿por qué Moisés? Moisés, esto habla ya casi de 1000 algo años después, 1000 y pico de años después, aparece Moisés. ¿Y por qué entonces Moisés en el desierto, no en Egipto, en el desierto, por qué Moisés entonces les permite a ellos darles carta de divorcio y repudiarla? Porque era un tema tremendo, era un caso tremendo que tenía Moisés en ese entonces. Pero solamente existe, dice el profeta, que la palabra obra y corre en continuidad. Y que la palabra corre en armonía.
que no se puede dislocar, que Dios no puede decir una cosa y después decir otra cosa. Fíjense, ¿por qué Moisés fue el que permitió? Moisés tenía este problema. Hombres y mujeres con problemas. Muchos casos que se presentaban, pero ¿qué tipo de casos? Lo mismo, vamos a hablar es de fornicación en este caso. Para entender un poquito esto, tendríamos que hablar entonces de Deuteronomio 22, que es donde aparece el momento o la escritura a la que ellos se remiten. El Señor los remite al principio, antes del pecado, y ellos remiten a 1000 años después a Moisés. Y dice, pero entonces, ¿por qué Moisés les permitió? ¿Por qué Moisés permitió al hombre repudiar a sus mujeres? Deuteronomio 24. Vamos a leer la escritura para tener un poquito de entendimiento al respecto y poder traer un contexto de esto, que nunca se va a separar de la revelación genuina de la palabra ni lo que la escritura dice. Entonces dice la palabra, Deuteronomio capítulo 24, verso 1 en adelante. Cuando alguno tomare mujer, esto es Moisés. Estas son las leyes de Moisés. Esto no es Génesis 1. Jesús dijo en el principio antes del pecado, antes de la caída. Pero ellos dijeron, Moisés, ellos dijeron 1000 años después de la caída. Entonces vamos a mirar ese 1000 años a los que ellos se remiten para saber y entender a qué se referían y cuál era la trampa que querían colocarle al Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguno tomare mujer, Moisés escribió este mandamiento. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Quién? La repudiada. ¿Quién? La divorciada. Cuando el hombre se casa y al casarse haya algo indecente, entiéndase la indecencia aquí, en un caso, pues sí, mi amor hermano, entiéndase aquí indecencia, algo indecente, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, entiéndase aquí esto indecente únicamente al acto de fornicación. Es decir, que el hombre se casa con ella, pero se da cuenta que no la halla doncella, que no se casa con una doncella, porque eran muy rígidas las reglas y las leyes en aquel entonces. Entonces el hombre que se da cuenta que esta mujer a la que tomó por esposa y que se casó con ella, no es doncella, que ha tenido relación o que tuvo relación con otro, lo que se conoce como fornicación, él, en este contexto que lo vamos a explicar, le escribe carta de divorcio y la despide. Dice que ella puede ir y casarse con otro hombre. Y él obviamente queda libre para casarse. Pero esto lo vamos a explicar más ampliamente. Solamente quiero referirme aquí a cómo fue permitido, por qué le permitió Moisés a esta mujercita casarse. Porque en el Antiguo Testamento la fornicación no prosperaba. Ya te lo voy a explicar, ya lo vamos a buscar en la Escritura. Entonces él dice, pero si la aborreciere, dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio, es decir, entonces ella va y se casa con otro. Y este último también la divorcia, le escribe carta y se la entrega en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces fíjate, los fariseos y los saduceos
remitieron al Señor Jesucristo acá y le dijeron, ¿por qué entonces Moisés? Pero tú sabes bastante, tú dices que tú conoces, tú dices que no es permitido, pero entonces ¿por qué? La escritura lo dice. Aquí Moisés lo dice, mira, aquí está escrito, aquí en el Antiguo, en los pergaminos, mira dónde lo dice Moisés, que él podía darle carta de divorcio y despedirla. ¿Por qué entonces él permitió y tú dices que no? O sea, porque ellos no habían discernido quién era que les estaba hablando. Ellos no habían discernido quién era la palabra, quién era el Señor Jesucristo que estaba delante de ellos, que es la palabra hablada, la palabra revelada. Pero sin embargo el Señor les contestó. Ahora, Él les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió darle carta de divorcio a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. ¿Por qué? Porque se necesita tener un corazón duro para hacer esto miserable y vil que hacían estos hombres. Yo te voy a explicar por qué lo hacían. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. En Deuteronomio 22, 2 versículos atrás de este mismo Deuteronomio, nos va a explicar quién es esta mujercita que no moría. Porque en Israel quien cometía fornicación moría inmediatamente. Entonces dice en el verso 13, es lo que dice la palabra, mi amado hermano, cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, así como pasa en el 24, pero mira lo que dice aquí la palabra. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse de haberse llegado a ella, la aborreciere, y le atribuyere faltas que den de qué hablar, indecencia, como allá, y le atribuyere faltas que den de qué hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta, es decir, las sábanas donde consumieron su matrimonio, hicieron su relación, que antes, vuelvo y te digo, era muy estricto. La mujer, como medio de protección, guardaba estas señales de su virginidad, lo cual claramente sabemos que en ese entonces la mujer era maltratada y bruscamente tomada, y ella derramaba sangre, y esas eran las señales de su virginidad que habla la palabra. Los ancianos de la ciudad tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Era un derecho que ella tenía. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, a los jueces: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, es decir, le escribe carta. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. ¿Por qué? Porque era un pecado, era una falta gravísima que un hombre hiciera esto. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán de la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces fíjate que la fornicación no prosperaba. No había manera de que la fornicación en Israel por mandamiento prosperaba. Pero fíjate, entonces pareciese que la escritura aquí se contradijera, porque 2 capítulos más adelante dice que el hombre la podía repudiar y la podía dar carta de divorcio, y que ella podía ir a casarse, o sea, no matarla, salvo que esta mujercita fuera tomada a la fuerza, amado hermano, en otras palabras, fuese violado, que también lo contempla la escritura. Solamente en ese caso, amado hermano,
es que la mujer se salvaría. Y entonces leemos en Deuteronomio, ahí mismo, pero en el capítulo 23. Mira lo que dice Deuteronomio 23, 24, si no me equivoco. En 23, Deuteronomio 23, 24. No, está en Deuteronomio 22, 23. Aquí está. Mira lo que dice, mi amado hermano, y quiero que le prestes atención. No quiero correr, quiero ir suavemente para que tú lo entiendas, lo comprendas. Todavía no hemos entrado en casamiento y divorcio, apenas estamos estableciendo y colocando unas bases importantes. Lo que Dios le da importancia. No vayas a decir, pero es que el hermano es predicador del Antiguo Testamento, porque nosotros, la manada pequeña, la iglesia, la novia, es creyente del evangelio completo, antiguo y nuevo. Nosotros, el Antiguo Testamento nos echa por tierra al nuevo y el nuevo nos echa por tierra. Obra en continuidad, corre en continuidad. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que entender, comprender el mandamiento y cómo puede ir y cómo puede obrar en continuidad. 3 escrituras te he dado. Mira lo que dice. Dice en el 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, este es un caso diferente, ya esto aquí es adulterio. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Es decir, que el adulterio era también sancionado con muerte. Por eso era muy difícil que estos pecados de sexualidad o de perversión prosperaran en Israel. Pero Moisés tuvo unos casos y les permitió, salvo algunas excepciones muy especiales, que estas pobres mujercitas pudiesen casarse. ¿Pero cuáles? ¿Cómo iba a cometer ella una fornicación? ¿De qué manera se iba a salvar de una fornicación? Cuando fuese forzada, dice la palabra. Entonces los sacarás a ambos, a los que cometieron adulterio, a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces de la perdón. Entonces dice aquí, en el verso 23, porque estoy leyendo en Deuteronomio 22, 23. Llego al 23 y dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, ojo el caso, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, una mujer virgen desposada tiene un compromiso que se va a casar con otro hombre y alguno la hallare en la ciudad, entonces dice, y alguno la hallare en la ciudad, obviamente un hombre, y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo con el cual se iba a casar, porque era una mujer que estaba desposada, una mujer que se iba a casar. A ella y a él los matarás. Así quitarás el mal de en medio de ti. Verso 25. Mas si un hombre hallare en el campo, no en la ciudad, ahora en el campo, a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso, porque él la halló en el campo,
Dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entonces, esto se presentaba. Muchas muchachas, muchas mujeres que eran forzadas, que eran violadas, no morían. El que la violó moría. Pero ahora esta mujercita desposada, cuando se casaba con aquel hombre que estaba desposada, en este caso él podía, después que se casaba con ella, después que tenía relación con ella, escribirle carta de divorcio y despacharla. Ella, como es inocente, podía ir y casarse con otro. Salvo este caso solamente, amado hermano. Pero la fornicación no prosperaba en Israel. No se podía. La fornicación no podía prosperar. Por eso el Señor Jesucristo le dice a ellos, por la dureza de vuestro corazón, porque este hombre desposado no perdona a esta mujer y se casa con ella y tiene relación con ella y le escribe esta carta sabiendo que ella está en esa condición. Entonces, solamente eso para aclarar Mateo 24, donde ellos allá le preguntaron al Señor Jesús, creyendo que lo habían corchado, que Moisés le había permitido a ella. Entonces, quiero que se entienda esta parte, amado hermano, de lo que es este caso de fornicación y cuándo era que se le permitía a la mujer casarse y al hombre escribirle carta de divorcio. Yo quiero dejarlo hasta aquí para que meditemos, para que profundicemos, revisemos estas escrituras, Deuteronomio, lee todas estas escrituras, Deuteronomio 22, 23, 24, hay muchísimas pasajes más. No vas a hallar a uno diferente. Moisés no les permitió a uno que si ella tenía fornicación o se prostituía, no, eso no prosperaba. No vas a encontrar una escritura que diga eso. Solamente este pasaje aquí, cuando ella podía ser repudiada. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi amor hermano. Si el Señor nos lo permite, nos da vida, vamos a hablar y vamos a tratar de entrar un poquito más entonces a ese principio. Ya hablamos de por qué Moisés, ahora vamos a entrar al principio, no fue así. ¿Y por qué? ¿Cómo ve Dios este pecado? ¿Qué fue el pecado principal? ¿En qué se relaciona con la simiente de la serpiente? ¿Por qué la mujer tiene la posición que tiene ahora? Y vamos a entrar y vamos a hablar de todos estos temas. Si surge alguna pregunta, la puedes realizar. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Amado Dios, ayúdanos, perdónanos, bendice al oyente, ayúdanos con este mensaje, con esta palabra, para poder entender y comprender por qué Moisés le permitió al hombre escribirle carta de repudio a su mujer y despedirla, casarse con otra, y ella poder ir y casarse. Queda, Padre, aclarado por las Escrituras este tema, esta pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo, y que hoy, por tu gracia, tú las estés respondiendo a la manada pequeña, a las iglesias, a tus hijos, a todas las personas que están interesados en conocer la verdad de casamiento y divorcio. No hemos finalizado, hay mucha tela por cortar, hay mucho por decir, pero ayúdanos a ir poco a poco, porque hay muchas personas que no entienden, que no comprenden, que no han escuchado de este casamiento y divorcio, y quizás están casados 2, 3, 4 y 5 veces. Ayúdales a mantenerse en espera, la expectativa, hasta que finalicemos estos mensajes, para que entonces ellos puedan mirar la condición ante tus ojos, y que puedan ellos, Padre, darte la honra y la gloria por la palabra que tú podrás traer y darle a cada uno de tus pequeños. Ayúdanos ahora, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de manera rica y poderosa. Solo te pido que sigas orando por nosotros, mi amor hermano, que el Señor nos siga dando la recuperación, que podamos seguir recuperándonos y principalmente, sea que vivamos, sea que muramos, como dice la Escritura, de Él somos. El deseo de mi corazón siempre es poder traerte una palabra que pueda servirte, que pueda ayudarte en tu caminar, en tu caminata perfecta hacia el cielo. Que el Señor Jesucristo te bendiga, es el deseo de mi corazón, mi amado hermano. Hasta una próxima ocasión.